Hola, bienvenido a la resolución del ejercicio número 2 del curso. En pantalla tenemos este ejercicio en donde nos dan una ecuación que nos va a describir lo que es el perfil de velocidad del fluido que se encuentra entre las dos láminas que nos está describiendo este fluido. No les voy a leer el problema porque pues ustedes lo pueden ver. Lo único que quiero recalcar es que el flujo de agua va a ser a 15 grados centígrados. Va a tener una velocidad máxima de 0.5 metros por segundo y una separación entre las placas de 1 milímetro. Y el problema nos pide calcular la fuerza en una sección, o en otras palabras, en un área de 1 metro cuadrado en el plato inferior. También es importante recalcar el plato inferior. ¿Para qué nos van a servir los datos de 15 grados centígrados? Bueno, ese dato nos va a servir para investigar cuál sería la viscosidad absoluta del agua a estos 15 grados centígrados. ¿Por qué? Pues porque va a ser un dato que nosotros vamos a ocupar para la resolución de este problema. Pues vamos a darle. Lo primero que vamos a hacer es un pequeño esquemita donde nosotros podamos ver la información que nos está dando el problema. En el problema nos dice que van a ser dos placas y que por ellas va a estar fluyendo un fluido más o menos así. Vamos a dividir aquí a la mitad y nos dice que justamente en la mitad va a estar el origen del problema. Eso quiere decir que de este lado vamos a tener positivo y hacia acá abajo vamos a tener negativo, como ya todos debemos de saber. Vamos a colocar aquí una línea de referencia que nos indique cuál va a ser el origen del fluido, y estas flechitas que estoy colocando pues serían las líneas de capas que habría en nuestro fluido. Esta línea que parece una parábola sería la que está, esta parábola estaría descrita por esta ecuación de U sobre U max igual a 1 menos 2y sobre h al cuadrado. Nos dice el problema también que U max va a ser igual a 0.05 metros por segundo y que h, que sería la separación que hay entre las placas, sería igual a 1 milímetro. Nos pide que determinemos la fuerza de corte que va a haber en la placa inferior. Yo la voy a suponer en este sentido y la voy a denotar con F subíndice B, nada más para diferenciarla. Lo siguiente que voy a hacer es colocar las ecuaciones que voy a ocupar. Voy a ocupar la del esfuerzo cortante, que ya sabemos que es la viscosidad absoluta por el gradiente de velocidad, y también voy a ocupar pues la fuerza cortante, que es el esfuerzo cortante por la sección o el área. Bien, ya tengo estas dos ecuaciones. ¿Qué sigue? Bueno, a diferencia del problema del primer ejemplo que hicimos, aquí sí tenemos una ecuación. Lo que vamos a hacer es derivar esa ecuación con respecto a y. Pero antes de hacer eso, vamos a separar las variables un poquito y vamos a dejar a u solita de un lado y vamos a pasar a u del otro lado multiplicando lo que tenemos del lado derecho del signo de igual. Lo pasamos y lo multiplicamos y va a quedar como u max menos u max multiplicando a 2y sobre h al cuadrado. Si yo lo desarrollo un poco más, ¿para qué lo voy a desarrollar un poco más? Si ya lo tenemos ahí, profe. Bueno, lo voy a desarrollar un poquito más para que esto sea más fácil de derivar. Voy a tener este resultado. Y ahora sí, lo siguiente es que yo voy a derivar
esa ecuación con respecto de y. ¿Y cómo es que la voy a derivar? Bueno, este término que yo tengo aquí es una constante. Cuando yo derivo una constante, va a ser 0. Ahora, yo quiero que ustedes traten de hacer la derivada de este término que tenemos aquí. Pónganle pausa al video y traten de hacerlo. Ya que lo hayan conseguido, regresen al video y comparen su resultado. Bien, vamos a resolverlo. Este término que yo tengo aquí lo voy a resolver con la fórmula de las derivadas de u por b, que ya sabemos que es u por la derivada de b más la derivada de u por b. ¿Y cómo lo voy a resolver? Pues de la siguiente manera. Vamos a comenzar con u, en este caso sería u max, y la voy a multiplicar por la derivada de b, que en este caso sería derivar esto que tenemos aquí, que la derivada quedaría como 8y sobre h al cuadrado. Y luego es más la derivada de u, en este caso u sería u max, pero es una constante, no depende de y, por lo tanto sería 0, y cualquier cosa multiplicada por 0 va a seguir siendo 0. Entonces, pues esto ya no lo necesitamos. Ahora, si yo acomodo un poquito este resultado que obtuve de la derivada, pues voy a tener como resultado total menos 8 u max multiplicando a y sobre h al cuadrado. Lo siguiente que yo voy a hacer es encontrar el esfuerzo cortante. Pero recuerden que el esfuerzo cortante lo necesitamos en la placa de abajo. ¿Cómo voy a saber qué va a ser en la placa de abajo? Pues para eso yo voy a dividir esta h en la mitad, h arriba y h abajo, las dos a la mitad. Aquí arriba sería h sobre 2 positivo y aquí abajo sería h sobre 2 negativo. Lo siguiente que yo voy a hacer es sustituir esos valores en mi fórmula del esfuerzo cortante. Voy a tener μ que va a multiplicar a lo que encontramos como el gradiente de velocidad, que sería menos 8 por u max por y sobre h2, h al cuadrado. Pero aquí, como yo lo necesito en la placa inferior, voy a sustituir este valor de y por el valor que tendría esa y aquí en este punto, aquí abajo. Sustituyendo ese valor voy a tener μ que va a multiplicar a menos 8 por u max por menos h sobre 2. Y todo esto sobre h al cuadrado. Y ahora voy a desarrollar un poco para ver cuál sería mi esfuerzo cortante total en la placa inferior. Voy a tener lo siguiente, menos 4 que va a multiplicar a μ por u max, y esta h que yo tengo aquí se va a cancelar con el cuadrado y esto va a ser sobre h. Profe, ¿dónde quedó el 2 que estaba dividiendo a la h? Pues dividimos al 8 entre 2 y ya nos quedó 4. Entonces esto sería nuestro esfuerzo cortante. Ahora voy a sustituir esto en mi fuerza viscosa. El esfuerzo cortante sería menos 4 μ u max sobre h. Y lo voy a multiplicar por el área. Y lo que me resta es colocar los valores numéricos de esto que yo tengo aquí. Antes de colocar los valores numéricos, ahora vamos a hacer uso de ese dato que nos dieron de 15 grados centígrados del agua. Haciendo una pequeña investigación en internet podemos encontrar una tabla como esta, en donde aquí ya tenemos señalado
la temperatura a 15 grados y su viscosidad, que nos da un valor de 0.001139 kilogramos sobre metro segundo. Conociendo ese valor, ahora sí regresamos aquí a nuestro problema y colocamos los valores. 4 que va a multiplicar a 0.001139 kilogramos sobre metro segundo. Y la velocidad máxima, que es 0.05 metros por segundo. Todo esto sobre h. H aquí va a valer 1 milímetro, pero estamos trabajando con metros. Al transformarlo a metros, esto sería 1 por 10 a la menos 3 metros. Vamos a multiplicar por 1 metro cuadrado. Ahora sí, el resultado es 0.2278. Y vamos a realizar el análisis dimensional, donde los metros se van a cancelar. Se va a cancelar un metro con este otro metro. Las unidades nos van a quedar como kilogramo metro sobre segundo cuadrado. O lo que es lo mismo, mi fuerza cortante va a ser igual a 0.2278 newtons. Y ese sería el resultado para este ejercicio. La dirección de la fuerza cortante es hacia la derecha. Si el resultado nos hubiese dado negativo, nos indicaría que la forma en la que nosotros supusimos nuestra fuerza cortante iría en el otro sentido, es decir, iría a la izquierda. Pero como nos da positivo, el sentido que nosotros estamos eligiendo es correcto. Para cumplir con lo que nos pide el problema, aquí le vamos a poner en dirección a la derecha. Y eso sería todo. Recuerda que si tienes dudas o comentarios, me los puedes hacer llegar a través del WhatsApp o mandándome un mail. Por el momento es todo. Te veo en el siguiente video.